Muy bien, hola a todos nuevamente, bienvenidos a todos los que ya están conectados y gracias por unirse a otro webinar de Quinio. Este es un webinar especial que decidimos hacer, dado obviamente la situación de público conocimiento. Realmente este desafío se está expandiendo globalmente, está cambiando cómo trabajamos, no solo cómo trabajamos, sino cómo vivimos, y el impacto seguramente vaya a durar bastante tiempo y seguirá cambiando nuestra forma de trabajo. Realmente queríamos compartir nuestra experiencia y en específico la de Rodrigo Bolaños, nuestro CEO para Latinoamérica, en aprendizaje y en adaptarnos con una respuesta bien informada, con buenos datos y con un plan, a atacar este desafío con un plan para todas las organizaciones y tratar de salir parados lo mejor posible y estar preparados para todo lo que viene realmente. No será el único recurso que tengamos desde Quinio. Vamos a estar compartiéndoles bastante material, bastantes ayudas también para que los compartan adentro de sus organizaciones. Así que manténganse conectados con nosotros, que vamos a hacer desde nuestra parte todo lo que podamos para minimizar el impacto de esta situación. Le voy a pasar el control y presentarlo obviamente a Rodrigo Bolaños. Quienes no lo conocen, es nuestro CEO de Latinoamérica para Quinio y tiene muchísima experiencia, no solo en capacitación y aprendizaje, sino en lo que es la organización en sí, la consultoría organizacional. Así que bienvenido, Rodrigo, y te voy a hacer el control para que des una intro de este webinar. Gracias, Martín. ¿Me escuchan bien? Si me Perfecto. confirmas nada más, arrancar, perfecto. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Martín y Tiva, que están ahí detrás organizando la parte mecánica del webinar. Siéntanse con la libertad de hacer todas las preguntas que necesiten. Nosotros lo vamos a ir filtrando y al final de la sesión vamos a contestar las que sean más relevantes para la audiencia. Como adelantaba Martín, la idea es, bueno, dar un espacio a esta comunidad. Veo muchos nombres familiares, conocidos, amigos, clientes, socios que nos acompañan el día de hoy. Es como dar algunas recomendaciones y tips sobre qué es lo que estamos viendo en este momento. Todos lo estarán viviendo de una manera distinta y un poco la idea de fondo es, como bien dice la temática es cómo tienen que responder las organizaciones ante este desafío y mucho más específicamente cómo tienen que responder las áreas de capacitación, ¿no? Estamos viviendo un momento bastante surreal y todos lo estarán viviendo desde sus casas. Ahora más adelantito vamos a hacer algunas preguntas para conocernos un poco más en cuanto a qué situación estamos viviendo cada uno, ¿no? Nos sintonizan de muchos países, de toda América Latina, y un poco es también a través de esas encuestas que todos nos ubiquemos en cómo estamos viviendo el desafío ¿no? Tanto si estamos trabajando desde nuestras casas, qué desafíos estamos teniendo en cuanto a esa virtualidad, las operaciones de las empresas, etcétera, etcétera. Así que antes de arrancar, vamos a hacer un pequeño contextualización de lo que estamos viviendo, ¿no? Todos somos expertos seguramente ya en este tema, pero no quería arrancar sin antes hablar un poco de cuál es la situación actual. Entonces, después de leer un montón de bibliografía sobre qué es lo que está sucediendo, muchos expertos apuntan a que esta situación que estamos viviendo no va a terminar en el corto plazo. Es decir, que tenemos que estar preparados para lidiar con esto durante varios meses. Ahora vamos a ver el por qué. Estamos viviendo un cambio de nuestra forma de trabajar, de nuestra forma de relacionarnos, de cómo compramos, cómo hacemos ejercicio, cómo cuidamos nuestra salud, cómo nos educamos, etcétera. O sea, ha venido este virus a cambiar cómo se comporta el mundo entero. Es una cuestión bien única, ¿no? Porque todo el mundo está enfrentándose a lo mismo. Están las fronteras, los aeropuertos, los vías de transporte, todo está bloqueado, todos en sus casas, etcétera, etcétera. Algunos países en mayor o menor medida, pero prácticamente todos en estas cuarentenas, ¿no? Obviamente todos queremos regresar a la normalidad, pero no todo el mundo entiende, algunos incluso gobernantes, como por ejemplo el presidente de Estados Unidos, que hasta ayer anunció que iban a extender las medidas de cuarentena hasta el final de este mes. Y les anunció que se vienen 2 semanas, que es cuando esperan el pico de mayores muertos, esperan entre 100 y 200 mil muertos, o sea que son cifras bastante apocalípticas, ¿no? O sea,
cuesta dimensionar, digamos. Muchas cosas no van a volver a ser como antes. Entonces, cómo las empresas y cómo nosotros como profesionales de la capacitación o del aprendizaje nos estamos preparando para esto y cómo estamos respondiendo. Un poco sobre eso vamos a hablar. Ahora hablemos un poco por qué no va a ser esto otra vez tan normal durante los próximos meses. Hemos escuchado todos hablar acerca de que tenemos que aplanar la curva de contagios, ¿no? Sabemos que este es un virus que se contagia exponencialmente. Va a un ritmo obviamente exponencial, y la única forma de poder controlarlo es tratando de que no sea tan contagioso, valga la redundancia, para que nuestros sistemas de salud no colapsen. En el momento que colapse el sistema de salud, pasan que no solamente no se pueden atender a los infectados de COVID-19, sino tampoco a las otras personas que normalmente se atenderían en el sistema de salud. Entonces, esto no va a terminar hasta que la humanidad se haya humanizado en un 60-80%, o sea, que ya nos haya dado a la gran mayoría COVID-19, o existe una vacuna que, según lo que están proyectando, va a estar alrededor de dentro de 12 a 18 meses, y luego el tiempo que tarde esta vacuna en distribuirse por todo el mundo para poder inmunizarse, ¿no? Entonces, mientras hay un portador, esto se va a seguir transmitiendo. Hay varios modelos de cómo atacar esto, ¿no? Y es lo que todos los países están seleccionando en dónde ubicarse. Hay un modelo que es no hacemos nada, y lo único que se obtiene en ese modelo es una curva exponencial que crece muchísimo y satura, ahora vamos a ver otra gráfica, satura los sistemas de salud. Muchos de nuestros países están en este momento tomando un approach de cuarentena. Entonces, al tener un approach de cuarentenas, lo que nos sucede es Martín, si podemos regresar a la curva que estábamos viendo antes. Cuando uno tiene una cuarentena, lo que va a pasar es que en el momento que existe la cuarentena, van a bajar la cantidad de contagiados. Cuando se suelten de nuevo las medidas de cuarentena, va a volver a subir la curva, y así va a estar como yendo y viniendo las medidas, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que están viendo. Esto lo que hace, como nos impacta a nosotros, es no solo nuestra vida social, sino también en el ambiente del trabajo, ¿no? ¿Cómo va a ser el trabajo con estas idas y venidas? Entonces, lo que dicen serían más o menos 2 semanas de cuarentena y luego un mes de trabajo normal. Luego cuarentena, mes normal. Cuarentena y mes normal. Y así vivir 18 meses, ¿no? Entonces, incluso con las medidas de distanciamiento social, aislando a las personas, cerrando escuelas, etcétera, etcétera, se llegarían a picos de 8 veces más de lo que pueden soportar sistemas de salud de los países, de las principales potencias del mundo, como son Estados Unidos e Inglaterra. O sea, estamos frente a una situación que es bastante mm, difícil, ¿no? Entonces, esta gráfica lo que muestra aquí en esta línea chata aquí abajo, la plana, muestra la capacidad que hay de unidades de cuidados intensivos, ¿no? Y luego, dependiendo cuál es la medida que se tome, cómo se comportan las curvas. En todos los casos, si no se hace nada o se aíslan algunos casos, etcétera, etcétera, siempre se pasa la curva, la capacidad. Entonces, una de las ideas, obviamente, hay que aumentar la cantidad de personas que se puedan atender, ¿no? Que es lo que la lógica nos dice. Pero incluso al hacer eso, también nos pasa que se ven saturadas, ¿no? Entonces, a corto plazo, ¿qué es lo que va a pasar? Esto va a dañar la economía de muchísimas empresas, ¿no? Empresas que trabajan con retail, restaurantes, bares, gimnasios, todo lo que sea atención al público, ¿no? Transporte, las líneas aéreas están cerradas en este momento. Los museos no van a ver gente en un montón de tiempo, a menos que tengan exposiciones virtuales. Escuelas, obviamente, cines, se están cerrando, muchos de ellos, porque la gente no puede salir. A lo que vamos es que vamos a tener un deterioro de la economía bastante fuerte, bastante pesado, ¿no? Entonces, y estamos viendo con un montón de restricciones que tenemos que adaptarnos. O sea, ahora, no sé si es el caso de ustedes, pero tenemos que educar a nuestros hijos en casa o entretenerlos. Restricciones financieras, que van a haber muchísimas, despidos. Tenemos también ancianos en riesgos, que son el principal grupo que está en problemas. Bueno, y obviamente, como les mencionaba, recesión y despidos, ¿no? Nos va a cambiar la forma en que compramos, que ya lo está haciendo, estamos comprando por internet o salimos a comprar con mascarillas o con guantes, y tenemos que adaptarnos a cómo trabajamos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver un poco en esta sesión. Lo que nos queda es cuál tiene que ser nuestra respuesta frente a este panorama que se nos está viniendo.
que se nos vino ya, está acá, no es parte de algo un futurible, sino que está sucediendo en este momento. Entonces, vamos ahora a desplegar unas encuestas. La idea de estas encuestas es que nos van, no solamente o sea, obviamente que den su opinión acerca en qué estatus, en qué estado están, sino también para que todos los que estamos acá conectados en este momento tengamos una idea de cómo está la región, ¿no? Y otros colegas que también están trabajando en esto. Entonces, Martín, si puedes lanzarla, por favor. Son 4 preguntas y si lo pueden vamos a dar unos 30 segundos para que puedan contestar rápidamente y luego les vamos a mostrar los resultados para que vean más bien, bueno, este es el pantallazo que tenemos en este momento, ¿no? Vamos a dar unos 10 segundos más, siguen votando las personas, tenemos ahora un 70% de votación, vamos a esperar un poquito más a los que están pensando si sí o no, si están haciendo home office en este momento, o sea, ya están haciendo home office, sí o no. Ya estamos a un 80%. Y bueno, lancemos cuáles son las respuestas. Llegamos al 80%, es representativo. Martín, ¿puedes mostrar? En este momento, la respuesta es que estamos en un 96% de los que estamos en esta llamada, que somos más de 100 personas, estamos trabajando desde nuestra casa, ¿no? Bueno, perfecto. Vamos a la segunda encuesta. Entonces, antes de la pandemia, de todo esto que estamos viviendo, ¿tu empresa tenía políticas de home office? Aunque sea una vez, 2 veces, de vez en cuando, piénselo así, a ver si existía o no esa posibilidad, ¿no? Las empresas que ya tenían estas políticas están un poquito más cómodas que otras que no tenían ni la idea, ¿no? Hay ciertas empresas que por el tipo de trabajo, quizás es más de manufactura, es más de retail, tienen que estar en la operación. Es totalmente entendible, ¿no? Pero algunas sí tenían la posibilidad de hacer algo de home office o no. Ya llegamos al 82% de los votos, 85%, podemos mostrar ya los resultados. Entonces, bastante parejo, o sea, la mitad de los que estamos acá ya hacían home office antes, o sea, ya se habían enfrentado a esa situación de trabajar de su casa, no tan continuadamente, ¿no? Vamos a la tercera pregunta, Martín, por favor. Entonces, esta es importante también, depende mucho de la industria, pero ¿pueden todos en tu empresa irse tranquilamente a su casa? ¿No? Em, Esta también es importante, saber qué es lo que piensan. Estamos votando ahora. Este resultado va a ser revelador, chicos. Estamos al 80% de votación, 85%. Adelante, Martín. Entonces, fíjense que 82% de los que están acá en sus empresas no se pueden ir todos. Hay una operación cara al cliente, o es manufactura, o es retail, o sea, la operación está siendo afectada fuertemente, ¿no? Y vamos a la última pregunta. ¿Cuál es tu situación en la capacitación? Obviamente esto nos agarra bien o mal parados frente a esta situación. Tenemos que ver, bueno, en dónde me ubico, ¿no? O sea, yo ya no tengo nada, tengo un poquito, ya tengo una plataforma, no tengo nada, ¿no? No sabemos qué hacer, estamos en crisis también internamente. Necesitamos hacer capacitaciones digitales cuanto antes, porque parte de los argumentos que vamos a tocar ahora es, además de cómo se tiene que responder frente a este desafío, por qué es importante no parar de capacitar a las personas. Vamos a ver algunos argumentos a favor de eso. Estamos al 70%, vamos a esperar a que lleguemos al 80%. Listo, llegamos al 80%. Martín, mostremos los resultados. Tenemos un 11% que no existe una plataforma de capacitación. Muchos, tengo una LMS, pero necesito que el contenido sea más relevante para esta situación. O sea, hay mucha gente trabajando desde sus casas, mucha gente que tenemos que enseñarles habilidades de cómo trabajar remotamente. No solamente cómo trabajar remotamente, sino cómo manejar a equipos remotamente, cómo hacer reuniones, cómo setear expectativas, cómo monitorear el desempeño, etcétera, etcétera. Ya es difícil hacerlo cara a cara, imagínense ahora hacerlo así, ¿no? Y luego necesitamos las capacitaciones en digital cuanto antes. Ahora vamos a ver un poco las opciones que existen, ¿no? Bien, entonces regresamos a la presentación y bueno, vamos a arrancar ya a la temática. Espero esto nos ubica un montón a todos, cómo están los demás también, ¿no? Como, con un poquito de empatía, o sea, cómo estamos en toda la región. Bien, entonces arrancamos. Entonces, una cosa que es súper obvia es que en estos tiempos las empresas no pueden detener la capacitación.
La capacitación lo que termina siendo es desarrollo de habilidades y conocimientos en las personas, ¿no? Y ese desarrollo de habilidades y conocimientos son tanto para objetivos de corto plazo como para los objetivos de largo plazo de la empresa. No podemos poner pausa, porque este es el momento en donde las personas lo necesitan mucho más que antes. Y existen varios escenarios. Tenemos personas que necesitan ahora que los apoyemos con cómo trabajar remotamente, cómo dirigir equipos remotamente. Otras personas que quizás no pueden hacer sus tareas, porque son tareas un poco más de estilo de manufactura, por ejemplo, pero es una oportunidad de oro para que esas personas puedan desarrollar más conocimientos. Hay una oportunidad tremenda para crear comunidad en las empresas también y que la gente se enganche más con la empresa, con el propósito de la empresa. Entonces, una cosa que está pasando ahora, dicen eso que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Pero que este virus, el coronavirus, como le dicen algunos del equipo, vino acá y está revolucionando el mundo. Y está revolucionando el mundo corporativo, que ya no va a volver a ser el mismo. Esto va a servir como un catalizador para muchas empresas que venían con el freno puesto en todo lo que son las experiencias digitales, que ahora se necesitan hacerlo y necesitan hacerlas ya, ¿no? Entonces va a ser como un acelerón. Después vamos a ver en qué termina, pero la necesidad actual es que se necesita ya, no solamente la capacitación en sí, sino herramientas, ¿no? Muchísimos tipos de herramientas para poder conducir todo esto de una manera virtual. Otra realidad es que hay una inmensa cantidad de reuniones, de eventos presenciales que fueron canceladas o postergadas y ustedes son testigos de todo eso, que trabajan en capacitación. Muchas cosas fueron canceladas por dos cosas. Una es porque simplemente la gente no puede reunirse en un lugar físico por la imposibilidad que tenemos en este momento, por las restricciones, por cuidarnos. Y la otra es porque frente a la recesión y menos ventas, hay muchas cosas que se están cortando por temas de presupuesto. Entonces, tenemos que movernos a formatos que sean mucho más eficientes para poder entregar el mismo impacto y quizás hasta crear mucha más comunidad de la que estábamos haciendo antes. Entonces, es el momento de que estas soluciones sean ágiles y transformar el aprendizaje. Porque, ¿qué pasa? Si nos ponemos a pensar mucho, 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 lo que va a terminar siendo es que no vamos a hacer nada, ¿no? Entonces, es el momento en que los negocios necesitan esta ayuda y es importante que seamos ágiles para entregarlos. Está bueno ahí el famoso go ugly, go fast, ¿no? Que si esperamos mucho a que las soluciones estén divinas, 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 no van a salir, ¿no? Entonces, hay muchas formas de responder, desde adaptar programas a la forma en que los entregamos, implementar o expandir lo que le llamamos el aprendizaje virtual. Es algo que ya está presente, quizás en algunas organizaciones estaba un poco más desarrollado, pero es la hora de dotar al negocio de más herramientas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder responder a este desafío? Bien, vamos a ver 4 pasos que vemos que son importantes para poder dar esta respuesta. Después les vamos a compartir este deck, pero si pueden tomar nota, sería excelente. Vamos con el primero. O sea, primero que nada tenemos que establecer un equipo de respuesta. Imagínense que es los SWATs o el equipo de inteligencia dentro de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa establecer esto? Primero que nada, tenemos que tener un equipo que tenga, digamos, la responsabilidad de tener como un panorama de tablero, una visión de tablero de toda la oferta de aprendizaje dentro de la organización. Y cómo podemos adaptar esa oferta que ya existe, si es que existe, adaptarla a este nuevo ambiente. Entonces, para ello es importante que este equipo sea multifuncional. O sea, uno de los grandes errores que cometen o que hemos cometido las personas que trabajamos en capacitación es hacer equipos de capacitación contra el mundo, ¿no? Nosotros tenemos que asociarnos con las áreas de negocios, que son los que tienen los problemas principales, trabajar con ellos. Entonces, la idea es crear equipos multidisciplinarios que estén compuestos de los miembros más relevantes del grupo de interés dentro de la organización. Sumamos la gente de operaciones, sumamos a la gente en este caso muy importante, de salud e higiene, sumamos a las personas de ventas, a las de operaciones, etcétera, incluso a los técnicos de las plataformas que tenemos, a los proveedores que nos ayudan con esto, y los tenemos como un equipo de respuesta. Este equipo tiene que tener, primero que nada, un ritmo operativo para coordinar el trabajo y que esté coordinado también con el ritmo de la organización. Imagínense ahora en todos nuestros países hay equipos de respuesta de estos más a nivel
que son los que están analizando si ponen cuarentena o no, a dónde mandan las medicinas, dónde construyen el hospital. Ese es el equipo que tenemos que construir, ¿no? Que está frente a una amenaza y este equipo de respuesta, pero para trabajar en la parte de capacitación. Entonces, primero que nada es, además de tener ese ritmo, vamos a reunir todos los días 15 minutos y una vez por semana, estoy poniendo un ejemplo, hay que definir puntos claros y transparentes sobre cuáles van a ser los criterios de cancelación o reagendamiento de programas que ya tenemos. ¿Ok? ¿Cuál es el sí o el no? Que tenemos muy claro que vamos a... Hay mucha gente, hay muchos eventos de capacitación que son ya como un beneficio que los empleados tienen. ¿Cuáles van a ser esos criterios que vamos a tener para poder decidir? ¿Quién toma esa decisión para que sea súper clara? Y también alinear ese equipo en cómo se van a comunicar esas decisiones. Si van a ser centralmente, localmente, globalmente, etcétera, etcétera. Entonces, primero que nada, tenemos que ir a revisar qué tenemos. O sea, no ponernos a hacer cosas a lo loco. Primero hay que ver qué es lo que existe. ¿Cuál es el portafolio que tenemos de aprendizaje? Y vamos a definir prioridades también. ¿Qué es lo que es necesario para adaptar un nuevo formato? Dependiendo de las prioridades que tiene el negocio en este momento, si lo pasamos a un formato virtual, en donde hay un instructor que está facilitando esos contenidos, en lugar de hacerlo presencial como lo estábamos haciendo antes, o si pasa directamente a digital, porque es algo que va a mucha más gente, que vale la pena por la economía de escala, que lo hagamos digital para poder hacerlo mucho más rápido, ¿no? Entonces, una vez que se tenga clara esa visión del portafolio completo, hay que priorizar. O sea, van a haber muchas cosas para hacer, seguramente. Hay que priorizar qué es lo que queremos desarrollar, dónde vamos a poner los recursos. Porque sabemos que no se puede crear versiones digitales de todo. Eso sería lo ideal, pero no vamos a poder. Entonces, es necesario ser muy estratégico sobre dónde vamos a alocar los recursos. Entonces, tenemos que ver, alinearnos muy bien con el negocio acerca, bueno, vamos a hacer solamente esto, esto, esto y esto. Lo otro lo vamos a dejar en un segundo plano. Vamos a reutilizar cosas que ya tenemos. Vamos a construir unos programas virtuales donde nuestros instructores que daban las clases presenciales ahora lo van a hacer de una manera virtual, donde la gente se va a conectar a través de una plataforma que puede ser, ahora hay miles. Entonces, si han visto cómo se ha puesto el famoso Zoom, ¿no? Si alguno de ustedes lo usa, ahora está en boca a todos. Importantísimo es que después de priorizar qué es lo que vamos a desarrollar, tenemos que definir cuáles van a ser esa combinación de métricas que van a resultar en el impacto de la selección, digamos, o sea, cómo vamos a seleccionar qué es lo que vamos a desarrollar. Es muy importante saber qué tan crítico es el tema, qué tan rápido va a traer resultados a la organización, que es los famosos quick hits, ¿no? ¿Cuántas personas serán afectadas? Es decir, ¿cuánto impacto voy a traer yo a la organización? Y la factibilidad, o sea, ¿qué tan compatible es este tema para una entrega digital, ¿no? Para poder hacerlo digital o virtualmente. Inmediatamente tenemos que dar prioridad a los programas más importantes, como pueden ser el onboarding de empleados, y luego enfocarse a programas más puntuales, como pueden ser habilidades de teletrabajo, habilidades de gerenciamiento remoto, etcétera, etcétera, ¿no? Perdón, me había quedado atrás en algunos de estos slides. Déjenme ponerme nada más al día. Estos son los criterios que mencionábamos. ¿Cuál crítico es el tema? ¿Cuántas personas van a ser afectadas? ¿Qué tan rápido se van a ver los resultados? ¿Y qué tan compatible es el tema para una entrega digital? Programas que tienen que existir siempre: onboarding, compliance, seguridad, todas esas cosas que si los estábamos corriendo todavía de manera presencial, hay que correr a hacerlos de manera virtual o digital. Y luego programas puntuales de ayudar a las personas en la situación que están en este momento, cosas de home office, cómo hacerlo bien, cómo liderar en estas situaciones, cómo administrar en estas situaciones, etcétera, etcétera. Las buenas decisiones siempre necesitan información. Entonces tenemos que como ser muy ágiles en esto y tener los datos apropiados. Entonces es muy importante como que desarrollemos productos mínimos viables, como se dicen los MVPs, que se desarrollen en 3, 6 semanas, poder tener como un mapa de calor de cuántas personas y cuántos participantes están viéndolos en cada lugar o en cada región, una lista de cuáles son los programas que tenemos que rediseñar, un tablero mostrando cuáles son los indicadores claves y la cantidad de cursos que se están haciendo. Ya imagínense, eso es como una visión de tablero que nos va a ayudar a tomar decisiones. Es decir, con esa lista de programas que tenemos que rehacer o repensar o rediseñar. Bien, ahora vamos a pensar un poco en los formatos.
Una vez ya tenemos más o menos claro a dónde le vamos a entrar, qué es lo más importante, qué es lo que tiene prioridad, tenemos que ver, bueno, una primera vez vamos a adaptar los programas presenciales, ¿no? Hay muchos de ellos que son actualmente facilitados presencialmente, pero en una situación de teletrabajo, el uso de las videoconferencias puede ser una gran solución. Obviamente que hay límites en cuanto a qué se puede ser solucionado con una sesión virtual, con aulas virtuales, con videoconferencias, pero para minimizar este impacto conviene considerar que tenemos que ponerle mucha más cabeza al diseño de estas intervenciones. Una de esas cosas es, bueno, ¿qué hacemos antes, durante y después? Tenemos que pensar un poquito más en cuál es la experiencia. Una de las cosas más importantes cuando uno crea una experiencia de aprendizaje es que no solamente sea la exposición directamente al contenido, y bueno, ahí el instructor va a hacer su magia y lo va a hacer muy bien, sino que tenemos que crear una experiencia, que la gente se sienta que está siendo bienvenida, que tiene material de contexto, tiene además la sesión, tiene un seguimiento, etcétera, y que todo eso tenga una cohesión, no solamente en sí, sino con otras capacitaciones que estamos tomando, sino lo que terminamos haciendo es mareando a la persona. Entonces, obviamente antes hay que testear la tecnología porque estas cosas tipo lo que estamos usando en este momento muchas veces no funcionan bien, hay un problema con el micrófono, etcétera, etcétera, que la gente tenga backups para conectarse, hay que enviar los materiales antes para que tengan un contexto, hay que enviar recordatorios como los que recibieran ustedes. Durante hay que mantener motivadas a las personas. Recuerden que ahora no es la motivación del instructor en un salón de 10, 20 personas, sino que es distinto. O sea, y tenemos que utilizar esas cosas para que la gente se enganche. Tenemos que usar el video, tenemos que considerar que muchas veces es más importante si queremos dar una capacitación de impacto que no supere los 10, 15 personas. Porque cuando es mucha más personas en una sesión, ya el seguimiento personal va a ser mucho más difícil. O sea, que tengamos grupos. Hay algunas aplicaciones como Webex, por ejemplo, que permiten hacer grupitos de trabajo. Hay muchas ahora de ese estilo. Y después hacer follow-up, solicitar feedback del contenido, obviamente, para poder saber qué les pareció, para poder hacer rediseño de cosas, escalar cualquier conveniente técnico y mucho poder si las personas pueden tener una sesión de seguimiento con el instructor después, eso es ideal, porque lo que estamos haciendo es que ya personalizando la experiencia para que la persona pueda hacer las preguntas que tenga en una sesión de 30 a 40 minutos y eso ya va a ser el día y la noche comparado con solamente dejarlos después de la sesión presencial, ¿no? Van a sentirse muchísimo más acompañados. Las buenas sesiones de aprendizaje, las buenas experiencias de aprendizaje de todos los tipos comienzan con una buena experiencia. Es decir, o sea, que la experiencia sea buena, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a las sesiones presenciales. Entonces, ahora hablemos un poco acerca de lo que es, perdón, estas son algunas de las actividades que se pueden trabajar, aulas virtuales, webcasts, conferencias, coaching virtual, compartir archivos, pantallas, tipo tableros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para otra cosa que tenemos que también promover y mejorar es el aprendizaje digital, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? O sea, hemos venido que hay un incremento a nivel global en el uso de estos formatos en el ambiente de trabajo, desde gerentes de línea a gerentes senior, etcétera, etcétera. Entonces, en regiones como Asia, por ejemplo, donde arrancó este tema hace 3, 4 meses, ya tienen bastante experiencia en lo que ha pasado por varias semanas y hay mucho para leer también de las experiencias de ellos, ¿no? Una de las cosas que pudimos observar que se comentaban en áreas de como Asia y Europa es que vieron muchos beneficios en cuanto a un renovado sentido de comunidad al hacerlo de manera virtual. Y eso también como que se podrían enfocar muchísimo más en el propósito de la comunidad, en sentirse acompañados y tener mucho más foco en las personas. O sea, si ahora vamos a pasar una sesión que eran 20 personas en un salón, pasémosla a 10 personas en una sesión virtual para que haya un seguimiento personal, ¿no? Para poder que la gente se sienta mucho más acompañada y que puedan utilizar todos los formatos virtuales que tenemos a la mano, desde foros, videoconferencias, mensajerías instantáneas, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy temprano todavía para decir que esta situación que estamos viviendo acelerar o no el aprendizaje digital. Yo creo que sí, que va a ponernos en otro momento, ¿verdad? Nos va a acelerar un montón. Entonces, para los que trabajamos en áreas de capacitación, para los líderes de capacitación, abre una oportunidad muy grande de promover programas digitales existentes.
como una forma de ayudar más a los colegas en estos momentos tan desafiantes, ¿no? Hay que comunicar un montón de cosas, por ejemplo, hacerles saber a las personas que estas restricciones no significan que tienen que pausar su preparación para el trabajo, sino que al contrario, pueden abrirse nuevas oportunidades. Entonces, tratar de que, que la gente trabaje en su modelo mental hacia un modelo más de crecimiento, ¿no? El famoso growth mindset es el momento para crear en las personas esto, o sea, sus ganas de aprender y de salir mucho más fortalecidos de esta experiencia. Una cosa importante a la hora de trabajar con esas experiencias es, bueno, obviamente hacer uso del aprendizaje social, que lo habíamos mencionado un poco, considerar también que haya pequeños proyectos durante las experiencias, si se ve oportuno que trabajen las personas en grupitos de 4 o 5 personas trabajando en algo. Y sería ideal pensar ahora como los próximos 6, 12 meses y qué tipo de contenidos, pensarlo como una ruta que la gente va a recorrer juntos en estos meses que vamos a vivir, ¿no? Una cosa súper importante, entonces, conforme vamos a empezar a migrar algunos de los entrenamientos que hay ahora presenciales, es súper importante también de que repensar la experiencia, ¿no? A que sea más colaborativa, a que sea más social, digamos. Y en esto hay una cuestión también de ejemplaridad que es súper importante que los líderes participen de estas sesiones, es decir, para que la gente vea que esta es la nueva forma de hacerlo. Entonces, porque si dejamos a las personas solas, lo que va a terminar pasando es que la motivación va a morir muy rápido. Entonces, tenemos que hacer que ellos vean que esta es la nueva forma de hacer las cosas. Entonces, los líderes más seniors de la organización tienen que participar también en ello. Eso es súper importante, es la forma que esos como mensajes culturales se vayan transmitiendo. Es importante pensar también en que no todo, ya lo mencionábamos, no todo puede ser migrado a digital, ¿no? Eso es imposible. Por eso es tan importante la priorización. Que ustedes piensen bien qué es lo que va a tener muchísimo más impacto, ¿no? Entonces, y una cosa también súper importante es que creemos muchísimo más conexiones con las personas. O sea, tenemos que hacer que las personas se sientan muchísimo más acompañadas, ¿no? Entonces, si vamos a hacer una experiencia 100% digital, es importante que cuidemos cuál es la experiencia desde el inicio hacia el final. Y por eso tenemos que ponernos en una mentalidad de diseñadores. ¿Cuáles van a ser los objetivos de aprendizaje esenciales del contenido? Muchas veces tendremos que decirle no al contenido por tal de alcanzar los objetivos del negocio y acompañar a las personas. No es momento de ponernos académicos a la hora de transmitir nuestras capacitaciones virtuales. Es el momento de repensarlas y decir qué es lo que tenemos que incluir acá para que las personas hagan esto o dejen de hacer lo otro o creen esta nueva habilidad. Eso es súper importante. Tienen que ser cortas. Ahora hasta tenemos que dividirlos en interacciones cortas. Un programa que era de un día lo vamos a dividir en 4 sesiones de 1 hora o de 40 minutos, que sean espaciadas para poder ir reforzando el aprendizaje. Esto que hablábamos antes, enfocarnos en la conexión humana en cada una de esas interacciones y tratar de que sean experiencias homogéneas, que no sean percibidas como en silos, ¿no? Aquí viene esta capacitación y aquí viene otra, y esta fue por medio de estas herramientas y esta viene por la otra, sino que ofrecerles a las personas que tengan una experiencia mucho más clara. Algunas alternativas que hay que son mucho más avanzadas. Hay muchas tecnologías como simuladores, aulas virtuales de alta gama que existen y ahora que también se pueden utilizar, ¿no? Pero traten de apegarse a lo básico, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hacer con herramientas básicas existentes. Muchos de estos esfuerzos van a requerir una plataforma que sea ágil para poder no solamente mostrar una buena experiencia de aprendizaje, sino también para poder tener un buen registro de qué es lo que sucedió. Y también, obviamente, el contenido, dar una respuesta rápida a las reconversiones de estos contenidos. Muchos de estos resultados van a venir a largo plazo. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Pero el acompañamiento, la gente lo tiene que tener ya. Mucha gente está bastante confundida en este momento, no saben qué hacer. Están en sus casas ahí, tienen miedo además. Y lo principal que tienen que percibir es que su empresa los está acompañando, les está preparando para el futuro. ¿Qué es lo que puede pasar? Los resultados que pueden ir obteniendo ustedes pueden ser muy diversos y por eso hay que prepararse para
múltiples tipos de resultados y como una planeación en donde vayan analizando en ese ritmo de reuniones que se van a establecer con este equipo de respuesta. Pasó esto, no está funcionando lo otro, bueno, cambiémoslo, esto no, la gente no entiende que se tiene que hacer así, vamos a cambiarlo, o sea, muy iterativo, ¿no? Puede pasar muchas cosas ahora, que las cuarentenas se extiendan, se acorten, que salgamos escalonadamente después, que después de X fecha, cuando termine la cuarentena, nos digan, bueno, solo van a poder salir los que tienen apellido con C y con, no sé, con D, no sé. No sabemos si el virus vuelve, si la gente termina siendo inmune o no, si es estacional o no, si se van a liberar restricciones, etcétera, los viajes, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados para que este equipo multifuncional vaya tomando estas decisiones en el camino, ¿no? Que sea muy ágil a la hora de responder. Si el aprendizaje digital continúa mostrando un crecimiento sostenido, tenemos que tener clara la capacidad para cumplir la demanda, ¿no? Que se nos va a venir encima o que se nos está viniendo ya, para poder responder y encargarse de cualquier limitación que pueda existir. Bueno, necesitamos una herramienta de comunicación. Vamos a ver, estas son las tres, como ser muy ágiles en cuanto a eso, ¿no? Para poder traer este impacto al negocio. Entonces, para ir concluyendo, para no sacarles más tiempo, o sea, nosotros que somos líderes de capacitación, si implementamos un plan de respuesta bien informado, vamos a poder minimizar el impacto que esto tendrá a la hora de desarrollar la capacidad en las personas. Eso es súper importante. O sea, es una gran oportunidad para expandir esas oportunidades para aprender y mejorarlas. La gente va a salir, tenemos que enfocarnos en que salgan mucho más preparadas para el futuro. Y nuestras organizaciones van a vivir algo que las va a dejar muchísimo más preparadas para adoptar nuevas tecnologías, porque ahora es una necesidad. El que no lo haga va a empezar o sea, ahora, dado que el consumidor va a consumir distinto, vamos a salir distinto, vamos a ir al cine o al mall o a comer con distintas condiciones, tenemos que tener a la gente muy preparada para adaptar y adoptar esas nuevas conductas. Bien, un poco de nuestro lado, ¿qué es lo que estamos pensando para hacer con nuestros clientes? ¿No? Nuestras respuestas van a ser de dos tipos. Uno, para los que no tienen LMS o tienen una LMS que no está funcionando bien, una implementación acelerada y con descuentos para poder ayudar a que esto se pueda implementar en 1 o 2 semanas, con una respuesta muy rápida. Y la otra es un servicio que en lugar de enfocarnos en proyectos, pueda acompañar a nuestros clientes con un modelo que se llama Managed Learning Services, que es un modelo flexible y on demand, en donde nuestro equipo, todos los roles que tenemos, puedan estar digamos, a la espera de que nos llamen a la necesidad de nuestros clientes. Y por decir, bueno, se necesita que entre a trabajar un consultor de aprendizaje, un diseñador, un escritor, un desarrollador de e-learning, que puedan hacer uso de todo sin que sea un proyecto en concreto, ¿no? Ese es un poco lo que estamos tratando de hacer para responder. Y de último, hemos creado un pequeño módulo para compartir, para ayudar a la comunidad, que ustedes están teniendo en este momento ¿cómo se llama? La primicia. Es gratuito, lo pueden compartir después van a recibir una comunicación, pero pueden entrar ahí, se llama covid19.quinio.la. Pueden entrar ahí y compartirlo, mandarlo a sus empresas también, es totalmente abierto, sin ningún costo, con la única ganas de ayudar. Tratamos de armarlo de una manera bastante lúdica, es como un pequeño juego donde estamos peleando contra el virus, que es lo que estamos haciendo todos estos días, así que están totalmente libres ahí de descargárselos y compartirlo, ¿no? Así que ahora freno acá, Martín, para ver si hay alguna pregunta que tengamos que responder. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. En cuanto a las preguntas, obviamente son libres de enviarnos a través de nuestra página web, quinio.com, todas las dudas, consultas, sugerencias sobre material que necesiten, o a nuestro mail directo, hello@quinio.la. Vi que algunos consultaron sobre la presentación. Esto se les va a estar enviando en formato PDF, en PPT, como lo prefieran, además del link directo al curso del coronavirus. Como les comentaba Rodrigo, esto es para que los compartan, es libre, pueden acceder además desde la computadora, desde el celular, una tablet, cualquier dispositivo. Creo que esas fueron todas las preguntas, respuestas, así que por el material de la presentación no se preocupen, lo van a estar recibiendo en breve. Si tienen alguna pregunta, duda, estamos con toda la ganas de volver a organizar una de estas sesiones en 1 semana más o menos, quizás puede ser una sesión muchísimo más consultiva, donde nos hagan preguntas sobre situaciones que estén viviendo a nivel
plataformas, tecnología, aprendizaje y poder ahí como hacer un taller abierto donde se vayan contestando preguntas y tratando de, incluso ahí en el momento, pensar las soluciones. Así que sin nada por ahora, les agradecemos mucho su participación y estamos conectados. Muchas gracias.